Vamos a tratar un tema muy importante que tiene mucha relación con todos los últimos acontecimientos, más bien con la última semana. El título será El futuro imperio islámico. Desde la reciente destrucción de las facilidades nucleares de Irán y el anuncio del cese al fuego entre Israel y Irán, los encabezados de varios periódicos y revistas han mencionado un nuevo Medio Oriente. Por ejemplo, el Sindicato Judío de Noticias escribió de qué manera la gran mayoría de las naciones del Medio Oriente estaban felices de saber que la maquinaria de guerra de Irán había sido destruida por la decapitación de su liderazgo militar, la destrucción de su fuerza aérea y la destrucción de su programa nuclear, realmente transformarían el Medio Oriente. La revista Time, muy importante en Estados Unidos, en su principal artículo, describió que podría ser que la decisión de Trump de bombardear Irán alteraría la región de muchas maneras no vistas antes. Y también tenemos, por ejemplo, el Financial Times o el Tiempo Financiero, que dice: el frágil cese al fuego puede establecer la plataforma para el Medio Oriente más conflictivo, donde las dinámicas del poder están fluctuando. Otros comentaristas piensan si el ataque a las facilidades nucleares de Irán pueden ser temporales solamente. Por ejemplo, la operación León Surgiendo, que fue la que Israel llevó a cabo en Irán hace una semana, puede ser un punto de quiebre en la historia de la región, porque Israel ha probado ser un verdadero poder regional con un poder militar impresionante y brillante. La normalización de los esfuerzos por los acuerdos de paz con otras naciones árabes pueden estarse acelerando. Ya estaban incluidos, recordamos, Egipto y Jordania desde el siglo XX en acuerdos de paz con Israel. Y el acuerdo de paz más reciente, que fue los acuerdos de Abraham del 2020, que celebró Donald Trump, entraron los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Marruecos y Bahrein también. Algunos candidatos importantes ahora serían Arabia Saudita, Siria y Qatar, los cuales fortalecerían completamente la paz en el Medio Oriente. El nuevo liderazgo de Siria ha permanecido en silencio, proyectando neutralidad hasta este momento, y los líderes del Líbano, que han sido enemigos de Israel por mucho tiempo y base de Hezbolá, han exclamado que no quieren involucrarse en este conflicto ya. También existe la posibilidad de un cambio de régimen en Irán, y un golpe militar podría ser una opción, pero también sería caótico, ya que la Guardia Revolucionaria entraría al poder, lo cual sería un gobierno peor que el de los ayatolas. Pero si el régimen no colapsa por causa de una rebelión de la población, serían buenas noticias. Recordamos que miles de ciudadanos iraníes evacuaron durante el bombardeo de los Estados Unidos, cuando Trump les anunció que se salieran de Teherán, que es la capital de Irán. Y cuando regresaron, ¿qué realidad encontraron en su país? ¿Estaría el ayatolá esperándolos para volver a aplastarlos y reprimirlos como en el pasado? ¿O encontrarían algo diferente? La Biblia profetizó muy claramente que en los últimos tiempos se va a formar la unión de 10 naciones provenientes del antiguo Imperio Romano y griego, que establecerán el futuro gobierno del Anticristo. Esto lo encontramos en el capítulo 2 de Daniel, en la famosa estatua del rey Nabucodonosor, que el rey soñó, donde Daniel recibe la interpretación de parte de Dios, del Espíritu Santo, diciéndole que esa cabeza representaba la cabeza de oro, el imperio babilónico, que en el siglo moderno, en el siglo XXI, es la nación de Irak y de Siria. O sea, la Babilonia del Antiguo Testamento ocupaba un territorio muy grande y fue dividido hasta el siglo XX en dos, entre Siria y Babilonia. Entonces tenemos que la cabeza de oro representaba a la modernidad, Irak y
Siria. Después teníamos el pecho y los brazos de plata de la estatua que representaba el gobierno griego, el gobierno, perdón, medo-persa, que fueron los que derrotaron al imperio babilónico. Enseguida vino el tercer imperio mundial por Alejandro el Magno, el imperio griego. Y en cuarto lugar, el imperio romano. Pero el imperio romano está representado en la estatua por las dos piernas. Entonces, esto representa la división que tuvo el cuarto imperio, que es Roma, desde Daniel hasta nuestros días, porque estos cuatro imperios representan el poder de los gentiles, o los gentiles dominando a Israel desde hace 2000 años. Esto es importante porque los dedos de los pies y los dedos de los pies de la estatua representan la última forma de gobierno mundial. Demos lectura rápidamente a Daniel capítulo 2, versículo 42, para poder confirmar, certificar, evidenciar que realmente después de Roma, el siguiente imperio va a ser un imperio de 10 naciones formado a través de los dos pies de la estatua de Nabucodonosor. Entonces, una de las piernas, ¿verdad?, representa al imperio romano, que terminó casi 400 años después en la ciudad de Roma. Pero el imperio oriental, o la división oriental del imperio romano, duró casi más de 1000 años, que terminó en Constantinopla o en Estambul de Turquía del siglo XXI. Entonces tenemos aquí que las dos piernas representan al occidente y al oriente. Por eso podemos afirmar que las 10 naciones van a ser 5 del oriente y 5 del occidente, la última forma, o la confederación de naciones del Mediterráneo. Dice Daniel 2:42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino, está hablando de un reino, de un imperio. Este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Así que es muy claro, porque en el versículo 44 ya la Biblia, de una forma inequívoca, tajante y directa, nos declara: y en los días, pongamos mucha atención, en los días de estos reyes. ¿De cuáles reyes? De la conformación de las 10 naciones que formarán el imperio final antes de Jesucristo. En los días de estos reyes, o sea, cuando estas 10 naciones, 5 al oriente, 5 al occidente, vuelvo a enfatizar, oigamos un G10 que se forma, cuando estas 10 naciones se formen, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Nos podemos imaginar cuál reino será este? Pues claro que es el reino de Jesucristo, o el reino mesiánico prometido a los patriarcas, a los profetas y a los apóstoles de Jesucristo. Y dice el versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, o sea, en la visión, en el sueño del rey Nabucodonosor, de esta estatua, dice Daniel que vio una piedra que venía no cortada de mano, significando que era una piedra sobrenatural. Y sabemos claramente desde el Antiguo Testamento, por ejemplo en Deuteronomio 32, se repite más de 4 o 5 veces que la roca es Cristo. Ya vemos también en el Nuevo Testamento que la roca es Cristo en la carta de Pedro. Entonces esta roca simboliza golpeando los dedos de los pies de la estatua y la estatua derribándose. O sea que en el momento en que venga la segunda venida de Jesucristo, las naciones que formaron estos 4 imperios del pasado estarán vigentes y son las que formarán el gobierno final del anticristo. Dice el versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó
el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran rey, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. O sea, esta visión indudablemente es para el futuro. No se ha cumplido durante toda la historia desde hace 2600 años. Así que pues nadie puede discutir o alegar o tratar de evidenciar que estas profecías se cumplieron en el pasado o en los tiempos de Daniel, porque hace 2000 años este imperio, este gobierno de 10 naciones jamás se ha formado. Ahora vamos a continuar y dice el versículo 45, afirmando que este imperio será el final. Dice la Biblia, el antiguo imperio otomano no fue solamente significativo por su locación geográfica, sino también por su práctica de la religión islámica. La Biblia profetiza que cuando surja esta coalición de 10 naciones, en los últimos tiempos, el Islam dominará completamente la mayor parte del mundo político, económico y religioso. Este sistema religioso tendrá dos metas principales. La primera, establecer el Islam como la única religión del mundo entero. Y número dos, destruir la nación de Israel. No tenemos que observar de muy lejos para comprobar que esta religión, ¿verdad?, que es ideológica 100%, ya comienza a dominar el Medio Oriente, menos Israel. El Asia Central, la mayor parte de las naciones africanas y Europa. Solo podemos ver a dos grupos específicos para obtener una idea de la forma como piensan estas religiones del mundo, o esta religión islámica, que vuelvo a repetir, no es un pleito, una guerra política entre Israel o entre una nación, sino es una guerra ideológica. O sea, no están peleándose porque están de desacuerdo o por cuestiones de dinero. No, es una guerra ideológica. Y mientras mantenga Irán esta idea ideológica de que tiene que destruir a Israel, pues ¿quién puede luchar contra una ideología, verdad? Entonces veamos en primer lugar lo que formó. En 1947 se forma la Liga Árabe como respuesta a un nuevo evento mundial específico, el establecimiento de la nación de Israel. O sea, antes de que Israel fuera formada, se forma en el 47 la Liga Árabe. Cuando fue tomada esta nueva Liga Árabe, su meta principal fue la de avanzar sus intereses políticos y económicos, pero secretamente, internamente, su meta principal era prevenir el establecimiento del Estado de Israel. Cuando Israel regresó a su tierra el 14 de mayo de 1948, la Liga Árabe cambió su meta, la destrucción del Estado de Israel. Actualmente esta Liga Árabe todavía existe, pero sin menos poder del que tenía originalmente. Sin embargo, esta Liga Árabe nunca ha sido considerada un califato, o sea, un sistema de gobierno político religioso gobernado por un califa. Un califa es el sucesor o representante de Mahoma. Los califas otomanos se llaman a sí mismos sultanes, pero son la misma cosa. La Liga Árabe mantiene su autonomía nacional, pero no está gobernada por un califa, ni tampoco han tenido este sistema político religioso. Actualmente, en nuestra historia reciente, existe un grupo que se llama califas, con una sola meta: mantener a todos los grupos yihadistas, terroristas militares que odian a Israel, bajo su autoridad. Su intención en usar la fuerza militar para pelear una guerra santa, así le llaman, para justificar el derramamiento de sangre contra todas las personas consideradas infieles, o sea, que no aceptan el Islam. Este grupo se llamó ISIS, o el Estado Islámico de Siria e Irak. Fue tomado en 1914 y derrotado en el 2019, pero sus células andan por todo el mundo y actualmente la mayoría
se encuentran en Siria e Irak. Ahora muy bien, y en segundo lugar tenemos al Estado Islámico, que se percibe como el principal protagonista del Armagedón, porque de acuerdo a esta ideología islámica, esta guerra traerá el control de todo el Islam en el mundo entero. Y esta es la razón, ahora lo entendemos, porque ISIS, me acuerdo que quemaron en una jaula con gasolina a un piloto de una nación japonesa, otro de Sudamérica, otro de Europa, y pues en ese tiempo nos preguntábamos, ¿cómo puede un grupo terrorista echarse enemigos a todas las naciones? Pero es que al comprender la ideología islámica, lo podemos claramente comprender. O sea, ellos creen, de acuerdo al Islam, que el Mahdi o un líder religioso tiene que surgir en el mundo a través de una guerra. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo ISIS? Pues aventando misiles por acá y por allá de una forma que podíamos describir para atraer la atención del mundo y que vinieran las naciones, así literalmente, a pelear en el Medio Oriente, o sea, adelantarse al Armagedón, porque ellos creen que de una guerra en el Medio Oriente va a surgir el famoso Mahdi. Ahora bien, esto es muy interesante sabiendo que el anticristo surgirá también de esa zona geográfica. ¿No les parece a todos ustedes que escuchan este noticiero y que están atentos a las palabras de las profecías bíblicas que la civilización comenzó en el Medio Oriente? Y ahora que estamos diciendo desde hace bastantes años que nos encontramos en la última generación, que yo le llamo la generación de la higuera, que realmente se vuelve a centrar la atención en el punto geográfico donde comenzó el mundo. ¿Coincidencia? No hay coincidencias en la Biblia. Ahora muy bien, es muy importante lo siguiente. ¿Qué es este odio que tiene continuamente el Islam? Porque desde 1979, cuando el Ayatollah Khomeini prometió la destrucción del Estado de Israel, o sea, desde el 79 del año pasado, o sea, son 20, 25, casi 45 años, ha continuado los ayatolás. Ahora el segundo ayatollah que tomó el lugar del primer Khomeini ahora, están prometiendo destruir a la nación de Israel. Bueno, en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 5, encontramos estas palabras que nos aclaran lo que se encuentra espiritualmente detrás de este odio. Dice así, Isaías 35, versículo 5, perdón, me equivoqué, Ezequiel 35, versículo 5, por cuanto tuviste enemistad. Si tienes tu Biblia ahí, subraya la palabra enemistad, porque es la palabra evak en el original hebreo. Vamos a ver ahorita lo que significa. Por cuanto tuviste enemistad perpetua. Aquí la palabra hebrea es olam, que significa casi la eternidad. O sea, por cuanto tú has tenido un pleito contigo, una enemistad que ha sido casi eterna, entregando y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo que se refiere a la futura tribulación de 7 años. Por tanto, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré. Muy bien, aquí claramente vuelvo a repetir la palabra en el tiempo, et de Enrique, t de tío, h, que es de su aflicción extremadamente, que significa en el tiempo del fin, ketz, con Q de queso, de Enrique, t de tío, s de Samuel. Ketz es en el hebreo extremadamente, aflicción, extremadamente malo, o algo que se ha prolongado durante muchos siglos. Esta confederación de 10 naciones del Mediterráneo entregarán finalmente su poder al anticristo, porque esta enemistad, de donde creemos que ha venido desde siglos en contra
de la nación de Israel. Bueno, solamente tenemos que recordar y leer Génesis 3:15, donde por primera vez, Génesis 3:15, se profetiza la primera venida del Mesías en toda la Biblia. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Génesis 3:15? De la semilla de la serpiente herirá en el calcañar a la semilla de la mujer. Y la semilla de la mujer herirá finalmente la semilla de la serpiente. Pero esta enemistad que ha habido profetizada, esta palabra enemistad es la palabra que se vuelve a usar otra vez en Ezequiel 35:5 que acabamos de leer, que significa una guerra continua, un odio, una envidia. Podemos involucrar todas estas palabras, algo que está continuamente dentro de una generación que desciende de la serpiente. Cristo le llamó a los fariseos: ustedes hijos de vuestro padre el diablo son, Juan 8:44, implicando que descendían de la semilla de la serpiente. Entonces ha habido siempre generaciones desde ese tiempo hasta nuestros días que están buscando, ¿qué cosa? Atacar la semilla de la mujer, que es la persona de Jesucristo. Entonces, todo esto ya podemos entenderlo de por qué en el Medio Oriente hay este conflicto desde hace muchos siglos. Ahora, veamos rápidamente, vayamos a Apocalipsis capítulo 17, donde vamos a encontrar a estas 10 naciones profetizadas en el sueño del rey Nabucodonosor e interpretado por Daniel, que estas 10 naciones aparecen como los 10 cuernos de la bestia en el capítulo 17 del Apocalipsis. Y vemos claramente que esta confederación de 10 naciones, cuando se formen, dice el versículo 12, y los 10 cuernos que representan los 10 dedos de la estatua, 600 años antes, en la visión de Daniel, en la interpretación que le dio Daniel del sueño de Nabucodonosor, 600 años después, Dios le da al apóstol Juan la misma visión, pero con otra imagen, retratándolo de una forma diferente, ya no en forma de los dedos de los pies, sino en la forma de 10 cuernos. Estos 10 cuernos son 10 reyes, 10 gobernantes. Lo mismo que dice el capítulo 2 de Daniel, que estos 10 dedos representan, ¿qué cosa? Gobernantes, un gobierno, el gobierno final, una confederación que se formará en el Mediterráneo, entre naciones del Oriente y naciones de Europa, porque el antiguo Imperio Romano, que representan las piernas en la estatua de Nabucodonosor, se formó en Europa, en el norte de África y el Medio Oriente. Todo este territorio formó parte del antiguo Imperio Romano. Y dice así: los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido el reino. Esto fue escrito hace 2000 años por el apóstol Juan. Hace 2000 años esta confederación de 10 naciones no se había formado. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Esto es muy importante, lo vamos a ver en el original griego. Un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo con estas palabras? Que estos 10 reyes tendrán un mismo propósito. Recordamos en Daniel capítulo 2 que van a hacer alianzas, pero no se van a mezclar, no van a poder realmente, porque el hierro, que representa las piernas de hierro del antiguo Imperio Romano, y el barro, pues no se llevan. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a haber 5 naciones que representan al antiguo Imperio Romano europeo. Pero cuando vemos otras 5 naciones del lado oriental de las piernas, de la pierna derecha de Nabucodonosor, ¿quién está en el oriente? Bueno, las naciones árabes, musulmanas, islámicas. Entonces, ahora lo entendemos, porque no se puede mezclar el hierro con el barro, porque simplemente
nunca podrán unirse Europa o las naciones occidentales con las naciones orientales. En el Oriente tienen una cultura diferente, tradiciones diferentes, una religión diferente, una fe diferente, una manera diferente de vivir, costumbres diferentes de vivir que nosotros los occidentales. Y esta fue la razón por la cual fracasó durante tanto tiempo el gobierno de Estados Unidos con varios presidentes tratando de democratizar las naciones en el Oriente, cosa imposible, porque son monarquías la mayor parte de ellas. Entonces, cuando dice la Biblia, aquí en Apocalipsis 17, versículo 13, que estas 10 naciones tienen un mismo propósito, es la palabra nome, con G, N de nana, o M de mamá, E de Enrique. Nome, que significa que tienen una misma mente. Indica las mismas metas. Al mirar los diferentes grupos árabes musulmanes, podemos notar que lo único que están de acuerdo ellos es en el exterminio del Estado de Israel. ¡Qué terrible! Podríamos preguntarnos, oye, pero ¿qué entonces no son 5 de Europa y 5 del Medio Oriente? ¿Qué acaso en el Medio Oriente también hay naciones que piensan exterminar a Israel? Por el amor de Dios. Simplemente vemos que hay un programa hecho ya años por el Islam de poder conquistar Europa. Y tenemos ahorita, por ejemplo, en Londres, Inglaterra, que hay más de 30 ciudades donde los alcaldes o los presidentes municipales, como decimos en México, son musulmanes. En Francia, en Alemania, casi en todas partes de Europa ya hay un programa islámico por poder conquistar Europa. Y esto es importante porque la demografía nos corrobora que Europa es un país de viejitos, o sea, en Europa ya la gente no quiere tener hijos. Y por cada niño que nace en Europa, nacen 7 niños islámicos o musulmanes. Por cada niño europeo, nacen 7 musulmanes. O sea, se están reproduciendo, ¿verdad?, como los conejos, el islamismo en Europa, y esto va a hacer que va a superpoblar completamente el continente europeo. Ahora, este famoso Mahdi musulmán, que va a ser el imperio final que afecte a Israel, va a levantarse de ahí del Medio Oriente, y la Biblia nos muestra claramente que el anticristo, que va a ser el Mahdi para el Islam, para nosotros el anticristo, va a surgir del territorio actualmente que ocupaba en el Antiguo Testamento Siria e Irak. Aquí hay muchos detalles, lo podemos comprobar en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Isaías capítulo 10, que llama al anticristo el asirio. O sea, el anticristo es llamado el asirio más de 5 veces en el Antiguo Testamento. Y Jesús describe de la misma manera el principio de los dolores que en el mundo habrá antes de su llegada. Algunas tradiciones islámicas también enseñan que el Mahdi, qué interesante es esto, que el Mahdi va a gobernar por 7 años, o sea, al mismo tiempo que la gran tribulación, porque la gran tribulación o la semana 70 de Daniel es de 7 años. ¿Y de dónde sacó el Islam que también cuando venga el Mahdi va a gobernar 7 años? Bueno, el diablo, ¿verdad?, que es un imitador, y el Islam surgió 600 años después del cristianismo, pues se fusila cosas de la Biblia para poder confundir también y poder orientar a los musulmanes, haciéndoles creer que ellos tienen más sabiduría que los profetas y los apóstoles de Jesucristo. Todas las claves para el tiempo final apuntan a un avivamiento del Imperio Otomano Turco, por lo que Turquía ocupa un lugar preponderante, un protagonismo muy especial en las profecías bíblicas. Recordemos esto: Irán, Siria, Irak y Turquía son 4 de las naciones más importantes de las profecías de los últimos tiempos, porque estas 4 naciones, Irán, Irak, Irán y Turquía, son naciones que formarán parte
del imperio final del gobierno del anticristo. O sea que este Mahdi, ¿verdad?, es un paralelo con las enseñanzas bíblicas de la persona del anticristo. Continuemos estando atentos a todo lo que pasa en el Medio Oriente. Alguien me podía preguntar qué pienso acerca de lo que va a suceder ahora que hubo el cese al fuego y ahora que el presidente Trump acaba de tener ya la producción de uranio en las facilidades nucleares de Irán, y ya ahorita ni siquiera Israel está atacando a Irán, ni Irán tampoco a Israel, y parece que hay santa paz en el Medio Oriente. Y esto es importante porque ahorita al principio de este estudio les comenté que la mayor parte de los políglotas y politólogos y de todos los idiomas del mundo están en su propio país diciendo que viene un Medio Oriente completamente transformado. Y esto es interesantísimo, lo vamos a ver muy pronto en este noticiero profético, que el Medio Oriente bíblicamente se va a convertir en el centro del comercio mundial, que es Apocalipsis capítulo 18, donde se habla de la Gran Babilonia, literal, porque es la tierra de los caldeos o la tierra de Sinar, donde Jeremías 50 y 51, dos capítulos dedicados, Jeremías 50 y 51, a la reconstrucción de una ciudad grandísima en Babilonia o en Irak. Lo mismo que lo podemos encontrar también en otras profecías bíblicas, donde se dice claramente que va a haber una reconstrucción clara. Por ejemplo, en Zacarías 5, del 5 al 11, Zacarías 5, del 5 al 11, Jeremías 50 y 51, son pasajes clarísimos que la construcción literalmente se va a llevar en la tierra de los caldeos o en la tierra de Sinar, que corresponde a la antigua Babilonia y en el siglo XXI a Irak y Siria. Así que la atención vuelve a centrarse en este territorio y todos estos acontecimientos que con una aceleración impresionante están sucediendo, simplemente nos hablan que nos encontramos realmente al final de la historia. Tenemos la palabra profética más segura, la cual haríamos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en medio de tanta confusión y de tantas tinieblas, y esta luz va a alumbrarnos hasta el regreso de Jesucristo. Te pregunto, ¿estás tú preparado para encontrarte con el Señor Jesucristo cuando Él venga al mundo? Prepara tu corazón, porque Dios te ama. Cristo fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días, para que tú y yo tengamos la vida eterna y podamos reconciliarnos mediante su sacrificio en la cruz y su sangre derramada con nuestro Creador. Recibe a Cristo hoy en tu corazón y nunca te arrepentirás de haber hecho esta decisión tan importante para permanecer en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Que Dios te bendiga.